La nueva película de Mufasa de Disney ofrece vislumbres del pasado de su padre, pero nunca revela toda la verdad. ¿Se lo llevó la inundación furiosa o un enemigo despiadado lo derribó? Bueno, para empezar, antes de que Mufasa se volviera el gran rey de las tierras del reino, él solo era un cachorro con dos padres amorosos, Afia y Masego. Ellos no eran solo líderes, eran su mundo, viviendo en una parte tranquila de las tierras del reino, donde la vida era simple y segura. Afia le contaba a Mufasa historias sobre un lugar especial llamado Melele, una tierra llena de promesa y de paz. Ella creía que ahí era donde de verdad pertenecían, un lugar donde su familia podría ser feliz por siempre. Masego era un padre protector, siempre cuidando a su hijo. Le enseñaba a Mufasa los caminos de la tierra, mostrándole cómo escuchar al viento, seguir huellas y entender el mundo a su alrededor. Pero los sueños no siempre salen como uno planea. Las tierras del reino eran impredecibles, y una gran inundación se acercaba, una que cambiaría su vida y el destino de su familia para siempre. Esa inundación vino de la nada. Un segundo, el suelo estaba seco. Al siguiente, el agua corría desde todas direcciones. Mufasa no podía moverse. Nunca había visto algo así. Afia gritó que se acercara, pero el agua ya estaba ahí. Y antes de que pudiera reaccionar, la corriente lo arrastró debajo. Pero Masego no dudó. Se lanzó por el agua, forzando su camino hacia su hijo Mufasa. Y aun cuando el río jalaba sus piernas, hundiéndolo, siguió adelante. Alcanzó a su hijo justo a tiempo, justo antes de que la corriente pudiera llevárselo del todo. No había salida. Masego lo sabía, pero también sabía lo que tenía que hacer. Con un último arranque de fuerza, lanzó a Mufasa hacia un grupo de rocas. El cachorro cayó en la superficie con garras, luchando por sostenerse. Pero cuando miró atrás, Masego ya no estaba. Entonces, todo empeoró. Un elefante se estrelló contra la presa, y la fuerza del agua arrancó a Mufasa de las rocas. Apenas tuvo tiempo de tomar aire, antes de que el río lo tragara por completo. Cuando por fin lo soltó, estaba en otro lugar, solo. No sabía cuánto tiempo había estado a la deriva. El río lo había llevado lejos de todo lo que conocía. Había intentado resistir, luchar, pero el agua era más fuerte. Al final, lo escupió sobre las orillas lodosas de una tierra desconocida. Estaba frío, débil y solo. Y encima de eso, un cocodrilo lo tenía en la mira. Mufasa apenas tenía fuerzas para moverse. Pero justo cuando parecía ser el final, un joven cachorro de león le salvó la vida. Taka. Taka guió a Mufasa de regreso a la manada de su padre. Al principio, no confiaron en el forastero. Un cachorro extraviado, arrastrado de quién sabe dónde, no era su problema. Pero la madre de Taka, Eshe, vio algo en él, lo acogió, lo crió y le enseñó todo lo que necesitaba saber. Cazar, pelear, sobrevivir. Pero incluso en este nuevo hogar, la tragedia lo siguió. Viajaron por días, soportando hambre, cansancio y peligro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a Melele. Y ahí, esperándolo, estaba su madre. Mufasa había pasado años creyendo que ella estaba perdida. Pero ahí estaba, real, viva y a salvo. Por un momento nada más importó. Entonces, ella le dijo la verdad. Su padre nunca llegó a Melele. Mufasa se había aferrado a la esperanza de que, de alguna forma, Masego hubiera sobrevivido. Pero la inundación se lo había llevado. La corriente fue demasiado fuerte, el río demasiado poderoso. Había usado lo último de su fuerza para salvar a Mufasa, y al hacerlo, había sellado su propio destino. Pero según su madre, Masego no estaba solo perdido. Vivía dentro de Mufasa. Su valentía, su fuerza, su amor, esas cosas no desaparecieron, y años después, Mufasa lo demostraría. Hizo la misma elección que su padre. Poner a su hijo antes que a sí mismo. Sacrificar todo por el que más amaba. De todos modos, esa no es la historia de cómo murió Mufasa, en mi opinión. Masego era fuerte. Era un guerrero. Había pasado su vida protegiendo a su familia, guiándolos, asegurando que estuvieran a salvo. Si hubiera sobrevivido la inundación, no se habría perdido en lo desconocido. Habría buscado, peleado, y nunca habría parado hasta hallar a Afia y a Mufasa otra vez. Pero el mundo más allá de Melele no era amable. La inundación se lo había llevado todo. Si salió vivo de esas aguas furiosas, se habría encontrado solo en una tierra que no recibía a extraños. Herido, agotado, y sin una manada que lo llamara suyo, habría estado vulnerable. Y entonces estaba Kiros. Kiros y su grupo no eran simples leones, eran despiadados. Tomaban lo que querían, mataban sin dudar, y no dejaban lugar a la debilidad. Se movían como fantasmas, atacando cuando nadie lo esperaba. Eran más que una amenaza, eran una fuerza que enteras manadas temían, y no tenían razón para perdonar a Masego. Con el tiempo, Kiros y sus leones borraron múltiples manadas, dejando nada más que destrucción a su paso. Uno de sus ataques más infames,
la manada de Sarabi. La devastación que dejaron fue brutal. Los pocos sobrevivientes que escaparon contaban historias de lo que vieron. Historias de una manada hecha pedazos, de leones sin oportunidad contra el número de Quiros. Si Masego se cruzó con ellos, no habría tenido ninguna posibilidad. Y si los forasteros lo hubieran encontrado, no le habrían dado la misericordia de una muerte rápida. Pero algo no cuadraba. Afia había esperado a Masego, aferrándose a la esperanza, creyendo que él volvería. Pero nunca lo hizo. Entonces, si Quiros y su grupo fueron responsables, ¿por qué Afia seguía viva? Los forasteros no dejaban sobrevivientes. Si hubieran hallado a Masego y decidido matarlo, no se habrían detenido ahí. Habrían borrado a todos los conectados con él. Habrían ido tras Afia también, pero no lo hicieron. Y eso dejó algo dolorosamente claro. Masego nunca escapó de la inundación. El agua ya lo había tomado mucho antes de que cualquier león pudiera. Había usado hasta la última energía que tenía para salvar a Mufasa, para lanzarlo hacia las rocas, para asegurar que su hijo tuviera una oportunidad. Y después de eso, se fue. Quizá intentó resistir. Quizá pensó por un momento que podía salir. Pero el río no tuvo piedad. La fuerza del agua solo creció más, hundiéndolo, manteniéndolo atrapado en sus profundidades. Mufasa había pasado años preguntándose qué le había pasado a su padre, y cuando al fin se reunió con su madre, tuvo su respuesta. Masego había vivido en sus recuerdos, en la fuerza que cargaba, en las lecciones que le habían enseñado. Pero no había llegado a Melele, porque nunca salió de la inundación. Al final, su destino quedó sellado en el momento en que tomó su decisión. El momento en que se sacrificó por Mufasa. Y al igual que Mufasa años después, murió por amor. La traición de Scar lo dejó colgando del desfiladero, a segundos de la muerte. Pero aún entonces, el único pensamiento de Mufasa era por Simba. No peleó por sí mismo. Peleó para asegurar que su hijo escapara. Si él no hubiera estado ahí, Simba habría sido pisoteado. En cambio, su último acto aseguró que Simba tuviera una oportunidad. Igual que Masego había hecho por él. Y para Mufasa, Masego nunca estuvo realmente perdido. Vivía en Mufasa, en su fuerza, en su corazón, en las lecciones que había dejado. Así como Mufasa viviría en Simba. Ese día Mufasa se probó en batalla. Lideró a los leones de Melele a la victoria, y ellos lo vieron por lo que era, un líder, un rey, el que restauraría su manada. Y a su lado estaba Sarabi, la leona que reinaría con él. Pero no todos compartieron la celebración. Taka, su hermano, aquel en quien una vez confió, era el que tenía una alianza con los forasteros. Aunque Taka había salvado la vida de Mufasa cuando Quiros casi lo derribó, eso no borraba lo que había hecho. Mufasa no pudo llamarlo más por su nombre. Desde ese momento, Taka fue Scar, un recordatorio de su traición. Pero, ¿realmente fue culpa de Scar? Al escuchar la historia de Mufasa y su padre, era fácil ver qué tan profundamente el pasado formó el futuro. Mufasa se volvió el león que fue por el sacrificio de su padre. Pero, ¿y Scar? ¿Qué lo formó en el león que llegó a ser? Quizás su historia no fue tan distinta después de todo. De cualquier modo, el sacrificio de Masego definió el camino de Mufasa. Ya sea que la inundación lo reclamara o que los forasteros lo derribaran, sus acciones aseguraron la supervivencia de su hijo. Y con el tiempo, Mufasa hizo lo mismo por Simba, porque los verdaderos reyes no solo reinan, they protegen, enseñan y dejan algo más grande que ellos mismos. La fuerza de Masego vive en Mufasa, así como el espíritu de Mufasa vive en Simba. Las leyendas nunca se desvanecen, son llevadas adelante por aquellos a quienes salvan. Pero, ¿qué pasó en verdad con el padre de Mufasa? ¿Lo tomó la inundación? ¿O Quiros terminó el trabajo? ¿O acaso lo esperaba un destino aún más oscuro? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Y si no quieres perderte la próxima historia jamás contada de las tierras del reino, asegúrate de darle a la campanita.